Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Hola, buenas noches. La astrología es una ciencia antigua que nos permite mostrar acontecimientos de la vida y también permite el autoconocimiento de nuestras profundidades. Así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, se nos dice. Esta noche tenemos una invitada de lujo, Alemania Ampudia, astróloga de profesión, quien nos explicará el significado y la importancia de la carta astral o carta natal. A continuación doy paso a Martín. Buenas noches, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de cultura. Y bueno, continuando con la entrevista, queríamos preguntarle, maestra Alemania, en pocas palabras, ¿qué es para usted la astrología? Gracias por la invitación. Bueno, la astrología es un estudio de la correlación de los factores celestes con los factores terrestres, ¿sí? La interacción. Y eso nos da muchas posibilidades para poder entendernos. Esto se viene a conjugar, los factores celestes con los factores terrestres, viene a conjugarse, ¿sí? Los dos, y nos dan una energía que se imprime el momento que nosotros encarnamos en este plano físico, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos infinitas posibilidades. No de terapia, la carta natal no es eso, sino un camino de vida, el camino que vamos a recorrer en nuestra vida, ¿sí? Esa es la carta natal y esa es la astrología. Maestra, ¿cómo fue su encuentro con la astrología? ¿Cómo inició usted en astrología? Ya, bueno, siempre me han encantado los astros, yo de niña veía los astros y todo, siempre me gustaban, y recuerdo que una vez salimos a un campamento y un amigo que era mucho mayor a mí me explicó, por primera vez me enseñó el Marte. Estaba tan visible y rojito y se le podía identificar justamente al Marte. Desde ahí me encantó la astrología y siempre me fascinó la astrología, así que la primera vez que entré a estudiar fue al Instituto ILADES, nuestro alma mater de todos nosotros, de ustedes. Entonces, entré a ILADES a seguir astrología y la carrera en sí. Y después seguí en Argentina,
un curso tercero y cuarto nivel de astrología. Y en el año 2019 incursioné en astrología védica, en el Jyotish. El Jyotish, que es muy linda también, es la ciencia de la luz, le llaman, ¿no? El Jyotish es ciencia de la luz. Entonces, muy bonita. La filosofía de la védica es muy bella, entonces me encantó mucho. Entonces, he tratado de hacerle encajar las dos astrologías. Sin embargo, pienso que en los cálculos la astrología caldea es mejor, por las comprobaciones que yo he hecho. ¿Sí? Maestra, ¿y cuál vendría a ser la diferencia entre esta astrología védica con la astrología occidental? Ya. Básicamente, bueno, tiene algunas diferencias, sin embargo, la principal, diríamos, nosotros utilizamos un zodiaco que se llama tropical. ¿Sí? Las cartas natales las hacemos en un zodiaco tropical. ¿Qué significa el zodiaco tropical? Es que nosotros tomamos signos, ¿no es cierto? Todos conocemos, los que sabemos astrología, la banda zodiacal, ¿sí? Esa banda zodiacal es un macro campo de energía, ¿de acuerdo? Un macro campo de energía que está alrededor de la Tierra y de nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? Y está dividido en 12 signos, que son pequeños campos también energéticos que tienen cualidades, ¿ya? Que ellos pusieron los nombres de Aries, en fin, ese zodiaco. En cambio, la astrología védica utiliza el zodiaco sideral, ¿sí? El zodiaco sideral significa que ellos se basan ellos dividen a las constelaciones, ellos se basan en las constelaciones. El zodiaco tropical no está basado en las constelaciones, los signos son simbólicos, son campos energéticos, pero no son constelaciones. Ahí hay errores, a veces la gente dice, hoy estamos en la constelación de Cáncer, y eso no es cierto, ¿ya? Okay. Si vemos el zodiaco, en cambio, el zodiaco sideral se basa en las constelaciones reales, ¿sí? Y también dividieron el zodiaco en campos de 12 campos de 30 grados cada uno también. Sin embargo, ellos toman como referencia las constelaciones verdaderas. Nosotros no. Creo que 88 ¿no? Constelaciones que se les puede, como es identificar, ¿no? Según lo que la NASA, bueno, indica, ¿no? Sí, o sea, realmente dentro de la banda que nos rodea están de 12 a 13 si le ves astronómicamente. Pero son asimétricas, no de 30 grados, sino asimétricas, ¿no? Hay constelaciones mucho más grandes y hay otras mucho más pequeñas. Por ejemplo, Virgo y Piscis son las más grandes. Y las 88 constelaciones, bueno, sí hay más, pero bueno, digamos que las 88 están catalogadas dentro de un catálogo astronómico. Estas vendrían a estar en la zona sideral, en este caso. Sí. O sea, saliendo, digamos, de nuestro sistema, ¿no? Solar, está aquí exactamente, y como que está en las paredes acá, afuera, ¿sí? Está como afuera. Obviamente la astrología también sí podemos tomar en cuenta, porque la astrología antigua sí tomaba en cuenta las ciertas estrellas fijas, que son soles, grandes soles, que están a muchos miles de años luz. Sin embargo, sí tienen una influencia, porque nosotros somos parte del universo. Nosotros somos tenemos partes del universo, tenemos gases, tenemos todo lo que tiene el universo, tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra tierra, en nuestro microcosmos. ¿Cuál sería también el proceso entonces, en este caso, de leer la carta natal? Ya, esa realmente es lo que las personas a veces no lo podemos entender y piensan que yo me hago una carta natal para saber cuándo me voy a casar, cuándo voy a tener hijos, y en fin, ese tipo de cosas no se puede ver en una carta natal, ¿sí? Tú cuando lees a alguien una carta natal le tienes que tener presente, porque si alguien te dice, deme leyendo la cartita de mi novio, y yo después, pero dime a mí que ciertas cosas no lo puedes hacer, no puedes fluir, tienes que tenerle a la persona ahí, porque esto es una cuestión de vibración, ¿sí?
Hay una ley hermética que dice todo es vibración. Dentro de las principales leyes herméticas todo es vibración. Entonces la carta natal es todo vibración. Tienes que tener la persona que le vas a leer primero ahí, ¿no es cierto? Para vibrar con él. Tienes que saber ciertas cosas. Tú no le estás adivinando, tú le estás interpretando la carta natal. Y al interpretarle, lo que tú debes hacer como astrólogo es hacerle ver cuál es el proceso para el cual vino a esta tierra. Sí, todos tenemos un proceso que debemos pasar y la carta natal nos da información de ello. Y lo que tenemos que tener es disciplina, la voluntad y conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, con estos 3 elementos tú puedes ir viendo el proceso, la información que te trae a este proceso que vienes a vivir en este plano. Claro, entonces la lectura no vendría a ser una adivinación, ¿no? Sino No, para nada. Un pronóstico, ¿no? Que puede dar. Ni pronósticos, a veces le puedes decir, como de decirle el clima, ¿no? Mira, ahora es un periodo que tal vez te toque hacer un trabajo mayor, ¿de acuerdo? Porque tú estás, al hacer la carta natal, como te decía, se impregna una energía, ¿no? El momento que tú naces, se impregna una energía que vas a llevar a cabo. Entonces, justamente la carta natal es el camino que tienes que recorrer, el camino de vida que tienes que recorrer. Zodíaco es mal entendido como rueda de animales, ¿no? Como rueda de animales. Si te dicen rueda de animales, ¿qué interpretas tú? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué? O sea, no, es la rueda de la vida. Realmente, viene de ánima. Ánima es lo que te anima, lo que te da vida. Entonces, esa vida es lo que viene. Y diaco es camino, entonces sendero. Tú vienes a pasar un camino de vida. Entonces, los signos zodiacales son arquetipos, los cuales simbólicos. La astrología es totalmente simbólica porque está escrita para todos los tiempos y para todas las conciencias, para que todo el mundo la pueda entender, ¿no? Dependiendo del estado de conciencia que tenga la persona. Entonces, tú vas a transitar ese camino. Entonces, es un camino. Si tú tienes conciencia, es complicado porque tú sabes que siempre la gente normalmente quiere ir por el camino más fácil, ¿no? Por donde te lleve la corriente. Entonces, trabajar en uno mismo es lo más complicado que existe. Y para eso nos sirve la carta natal. No sé si Martín tengas alguna otra pregunta. Bueno, yo quería preguntarle en pocas palabras, ¿qué sería la carta natal? ¿Qué es? Ya, como te decía, la carta natal, muchos le dicen es la fotografía del cielo, ¿no es cierto? Pero realmente la carta natal es una estructura, es una energía que adquirimos y se sella el momento que nosotros inhalamos, que venimos a esta vida, inhalamos el hálito de vida. Ese momento, ese influjo celeste con el influjo terrestre, ¿sí? Esa conjugación, eso inhalamos, digamos así, y nos da información y se plasma en una conjugación del cielo y la tierra. Es una conjugación, una comunión del cielo y la tierra, y eso te da información de qué es lo que vas a hacer, como te decía, el transitar de tu vida. ¿De acuerdo? Esa es la carta natal. Gracias. El camino que vas a transitar en esta existencia. Y usted, en su experiencia como astróloga, ¿le ha encontrado bastante coherencia al estudio de la astrología? Sí, claro. Yo te digo, a veces me he topado con gente bastante lógica, ¿no? Que te dice que los signos, o sea, hablamos de un Tauro así, o sea, aquí no le puedes poner la lógica, ¿entiendes? Porque
es un lenguaje, como te decía, simbólico, y el simbolismo hay que tratar de interpretarle bien y dependiendo del estado de conciencia de quien lo interpreta, ¿no? Entonces, te digo que me he topado en mi experiencia, como te digo, con gente lógica, o sea, muy, muy mental, que le mete mucha mente y no le encuentra la coherencia, no le encuentra la relación, porque también hay gente que quiere que se le adivine, y la astrología no es para adivinar. O sea, no te puede la astrología decir, mira, mañana te vas a casar, y así no, porque tú eres el dueño de tu vida, tienes en la carta natal muchas posibilidades. Y si no tienes muchas posibilidades, de ley tienes 3, como decía mi profesor. Cuando sales de la casa tienes enfrente, tienes a la derecha y a la izquierda, ¿no es cierto? Tienes 3 posibilidades ya seguras, pero si vienes por un poquito más acá, tienes otras y así. Tienes algunas posibilidades, entonces ahí te planta, te pone una información, la carta natal. Sin embargo, tú tienes tu libre albedrío. Tu libre albedrío no es para que hagas lo que te pega la gana, sino para que seas consciente del proceso y trabajes en ello. ¿Sí? Eso sería. Y me he topado con mucha gente haciendo cartas, y el momento de hacerles las cartas he visto también que mucho, por eso te digo que esta astrología caldea es ahí precisa. Si la persona sabe la hora de nacimiento, los datos de nacimiento, es muy precisa. O sea, yo te digo, yo lo he comprobado, es comprobable. Tú a los signos zodiacales no puedes salir con un telescopio y decir, a ver, está el Aries aquí y así. No puedes hacer eso, no. Sin embargo, tú sí lo puedes ver plasmado en tu carta natal y ver que esas energías sí funcionan, sí operan. Eso es. Muchas gracias. Me parece que fue Tomás de Aquino quien dijo, los astros inclinan pero no obligan, ¿no? Exactamente. Entonces eso también ya nos dice bastante, ¿no? Por supuesto. Maestra, ¿cuáles serían ahora los requisitos para poder leer la carta natal? Ah, claro, para levantar una carta, sí. Verás. Para levantar una carta natal. Para hacer una carta natal, obviamente nosotros necesitamos una fecha, ¿sí? Una fecha de nacimiento, una fecha de nacimiento, un lugar, quiere decir tienes que tener una localización, ¿no es cierto? Un paralelo, un meridiano, y la hora. Es importantísima la hora. El momento que alguien no sabe la hora, no podemos hacer que esta lectura que nos da el cielo baje o se plasme en la tierra. Entonces no podríamos hacerle la carta, ¿no? Sin la hora. No sale, no podemos verle. Entonces son los factores importantes, son el nombre, bueno, el lugar, la fecha y la hora. Eso es lo importante. Ok. Sí, porque en cuestión de levantar una carta natal, o sea, varias personas no se acuerdan o no tienen registro de la hora. En ese caso, ¿cómo podríamos ayudarles a estas personas? ¿Cómo se les podría ayudarles? Sí, en el caso que no saben, bueno, ahí hay que ver, hay que utilizar ciertas herramientas astrológicas que son progresiones, que son tránsitos. Hay que hacer una conjugación y manejar bien estas herramientas y tener, por ejemplo, unas fechas importantes, ¿no? Unas 20 fechas importantes para poderle hacer estos movimientos y ver si le calza, y con eso ahí se puede ir sacando una probable hora de nacimiento. Sí, pues lastimosamente hasta el año 65 antiguamente ponían y hacían las partidas a mano, entonces te ponían la hora a mano, y posterior a eso ya no ponen la hora porque más preferencia dan ahora a la hora de muerte, si está puesto en el certificado de función, la hora de muerte. Dan más importancia a eso que al nacimiento, te cuento. Y maestra, en su vida como astróloga, ¿a usted le ha servido
el autoconocimiento que brinda la carta natal, ¿en qué aspectos o cómo le ha servido en su vida? Ya, verás, sí me ha servido mucho en el sentido de que me ha tocado, verás, he visto, yo tengo muchos factores que tengo que trabajar en mi personalidad y que los estoy trabajando, que son bastante, como te decía, es bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, el tratar de tener un poquito mayor de conciencia, tratar de tener un poco más de voluntad para hacer ciertas cosas. Que la voluntad es lo que más debemos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en cambiar, y yo veo que tengo una configuración en mi carta, en la parte médica, digamos, ¿ya? Que tengo tendencia a comer mucho, a ser muy golosa, a comer cosas que no están bien, ¿ya? Y tengo tendencia a engordarme, sobre todo el vientre, a tener inflamación del vientre por comer con desorden. Entonces, tú ves ahí en la carta, tengo en mi ascendente Sagitario y tengo una luna ahí. Eso es lo que yo veo ahí es que eso es lo que me produce que yo trate de comer, ya, trate de comer, de que sea golosa. Y entonces tienes que tener voluntad y conciencia para tratar de hacer que eso no sea así, pues. Y así algunas cosas que también me he dado cuenta en mi vida, ¿no? Entonces tenemos que tener también pensamientos más elevados, tratar de hacer meditación, que yo no hacía, por ejemplo, yo no hacía, y a partir del año anterior es lo que vengo a hacer un poco ya meditación, un poco de ejercicio. Antes no era consciente de esto, pero hay que tener la mente, como te digo, la mente, y eso en mi carta natal sí la veo, que tengo como desorden en la mente, ¿ya? Como que no tengo un orden, como que divago mucho, como que tengo pensamientos desordenados, llamémosle así. Entonces, el momento de que tú te pones a meditar, tratas de componer eso un poco, ¿sí? El hacer ejercicio también. Entonces te vas dando cuenta de ese tipo de cosas. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio. Y en el caso de ustedes es mucho mejor porque son unos chicos de la nueva era. Entonces, ¿qué quiero decir de la nueva era? Son con otras conciencias, son chicos que son jovencitos que están incursionando en esto. Y qué mejor poder analizar sus cartas y poder trabajar en ellas. Por supuesto que no es un trabajo fácil. Sin embargo, es lo que se debe hacer si se tiene conciencia. Perfecto. Entonces la carta natal vendría a ser como nuestro espejo, ¿no? Nuestra representación, digamos, en los astros. La mayoría de personas conocen bastante lo que es el signo solar, ¿no? Entonces cuando uno les preguntan, solo dicen yo soy Tauro, yo soy Géminis, yo soy Leo. Pero también en astrología se nos habla de que hay un signo lunar, ¿no? Entonces, maestra, explíquenos cuál es la simbología esto de lo que es el signo solar y qué es el signo lunar. Ya, verás, el signo solar justamente te da la fecha cuando tú naces, ¿no es cierto? Cuando tú naces 5 de febrero, en fin. ¿Sabes? Y todo el mundo sabe hasta que cuando es niño, ¿no es cierto? Cuando todos los signos saben. Y cuando tú eres chiquito, tu mamá te dice, eres del signo Acuario, eres del signo Tauro, en fin, ya sabes desde que eres chiquito cuál es tu signo, porque tu mamá te dijo sin saber pero sabe que eres Tauro, que eres Acuario, en fin, ¿ya?
Entonces es por la fecha te da esa configuración, ya la fecha, el momento que tú pones una fecha entonces estamos viendo, con la fecha estamos viendo el cielo, cómo en esa fecha el cielo, los astros se pusieron, la luna se puso en un signo, un planeta se puso en otro signo y en fin, todos los planetas de la carta natal se pusieron en diferentes signos y lo mismo el sol, que no es el sol sino la tierra, ¿no? Sino que desde el punto de la tierra nosotros vemos así, digamos como que vemos afuera y lo que vemos es como que se mueve el sol, que no es así, sino somos nosotros los que nos movemos. Ya, el signo solar es justamente el que todos conocemos. Por eso es importante la hora. La hora te da para que baje ese influjo del cielo, ¿sí?, a la tierra. Los sabios y sabias lo que hicieron es hacerle sincronizar esto que estaba en el cielo, en la tierra, con las horas, ¿sí? Dijeron, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y pongamos a la hora, a las horas, ¿no es cierto? Con el movimiento de rotación de la Tierra. Con las horas nosotros podemos saber el ascendente y las casas, que también es súper importante. Ese es el factor terrestre, ¿ya? El ascendente que te da la hora es el horizonte que tienes, ¿no? El horizonte de una persona, y es súper importante porque es el eje, justamente es el ascendente significa tu cuerpo físico, tu personalidad, ¿ya? Tu cuerpo físico. Entonces, cuando tú naces, a cierta hora que nazcas, va a haber una constelación que se levantó, por eso, que asciende por el este, ¿ya? En cualquier coordenada que estés de la Tierra. Se va a mover así el zodiaco. Entonces, va a haber un plano que tú vas a tener. Entonces, este plano, este horizonte tuyo, va a quedar en un grado de algún signo zodiacal, ¿sí? Entonces, ese va a ser tu ascendente. Y ese ascendente justamente vas a impregnar de esa energía, porque es justamente el momento que tú estás naciendo a este plano físico. El ascendente es súper importante, ¿ya? Y después, obviamente, la luna que nos habla de nuestras emociones, se puso también en una cierta constelación. Mercurio, que es el planeta que nos habla de cómo es nuestra mente y nuestra comunicación, también se pone en una constelación, y eso también nos va a dar cierta información, y todo eso, a su vez, los planetas tienen relación entre ellos, la relación entre ellos puede ser armónica o inarmónica, y son los aspectos que se llaman cuadraturas, trígonos y eso que llamamos en astrología, ¿no? Es la relación que existe entre ellos, relación armónica o inarmónica, y que te da un influjo a ti. Primero es la relación entre ellos y ese ángulo que te va a venir a ti, ¿sí? Por ejemplo, yo soy el foco de recepción, digamos, tengo un trígono, es un aspecto armónico. Tengo un trígono entre el sol y la luna. Entonces, yo soy el foco de recepción y aquí está mi sol, ¿sí? Y acá mi luna, haciendo unos 120 grados que tiene que haber, bueno, matemáticamente tiene que haber forma un triángulo. Entonces, por eso se dice que es un aspecto armónico. Y, o sea, esos son los aspectos que vendrían en una carta natal. Entonces, hay relación entre los planetas, que son los aspectos, y a relación de ellos nos viene el influjo a nosotros. Ok. ¿Y en qué momento se podría considerar estos aspectos, así armónicos o desarmónicos? ¿O qué planetas producen estos aspectos? Lo que pasa es que para que haya aspectos, los aspectos son la relación que existe, la relación angular que existe entre ellos, ¿ya? Entonces, si es que está en un ángulo, digamos, de 90 grados que forma una cuadratura, es un aspecto no armónico. No significa que sea malo, solamente que no es
no es muy armónico. Significa que este planeta y este otro planeta no están fluyendo muy bien, ¿ya? Es como dos amiguitos que, no amiguitos no sería la palabra, sino dos personas que como que no se llevan muy bien, ¿ya? Esa energía es la que te van a transmitir a ti. Como que estos dos planetas no están muy armónicos. Y y otros ángulos que sí vienen a ser armónicos. Entonces, esos son los aspectos. ¿Qué es la revolución solar? Y quisiéramos saber cuál sería la importancia de la revolución solar y también la revolución lunar, ¿no? Que son esos procesos. Ya, verás, la revolución solar es que el Sol dio una vuelta nuevamente y va a topar los mismos grados y minutos, en este caso de tu nacimiento, ¿sí? Entonces ahí te va el cosmos a dar nuevamente una configuración, ¿no? Una configuración cósmica, una nueva carta natal, una nueva oportunidad de vivir es como a volver a hacer una carta natal, ¿ya? Siempre va, tu sol siempre va a salir el mismo, por supuesto va a estar en el mismo signo. Sin embargo, la luna y los demás planetas sí te van a dar otra configuración y eso te va a dar otra información, ¿ya? La revolución solar sí es importante, como te digo, porque tú tienes esa posibilidad de al año poderte hacer tu revolución y poder nuevamente ver qué camino te tienes, ¿no? Por recorrer en ese año, qué tienes que hacer. Entonces, ponerte manos a la obra. Esa sería la importancia. Y la revolución lunar realmente es igualito que el sol, solamente que la revolución en este caso va a ser la luna. La luna va a topar los mismos grados y minutos de la luna de tu luna natal, ¿sí? Si tú naciste, por ejemplo, con una luna a 5 grados de Aries, entonces cada mes, cada 28 días se produce una revolución lunar, entonces toparía esos mismos grados, esos 5 grados de Aries, sería tu luna. Y también te va a dar otra carta natal, o sea, otra configuración, otra información que tendrías para ese mes. Pues podrías ver, digamos, como un clima astrológico para ese mes y un clima astrológico para ese año. En este punto nos podría indicar, ¿no? Durante, si es que es una revolución solar, nos podría indicar los aspectos armónicos y desarmónicos, ¿no? Podríamos ver ahí, al igual que en una revolución lunar, pero esto nos duraría 28 días, nos dice. 28 días la lunar y un año, obviamente, de tu cumpleaños al siguiente cumpleaños, la solar. ¿Qué simbología expresan las casas? Las casas, las casas, como te decía, cuando los sabios y sabias analizaron y vieron el cielo y tuvieron información de ello y se dieron cuenta que vibramos con el cosmos, ¿no es cierto? Y que la otra ley hermética que tú dijiste antes, que era lo que está arriba es abajo, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando ellos analizaron, se dieron cuenta que teníamos que tener algo aquí en la Tierra para poder medir, para poder ver el influjo celeste, ¿no es cierto? Entonces, ellos lo que hicieron es empatar con hacer en la Tierra, como te decía, dividirle en 12 de acuerdo a las horas, ¿no? Entonces, ahí el ascendente primero, como te decía, viene a simbolizar la entrada a este plano. Entras al plano, ¿no es cierto? A este plano, y de ahí tienen algunos simbolismos las casas, ¿no es cierto? La casa 2 viene a representar, primero tú naces, ¿no es cierto? Después tú comienzas a conocerte, a topar cosas físicas, y eso tiene relación con también después con el ganarte el dinero, ¿no? Con tu propio esfuerzo. Después viene la casa 3, que viene a representar cómo piensas, la relación que tienes con los más cercanos, que viene a ser tus hermanos, tus vecinos, los más cercanos, ¿no? La casa 4 viene a simbolizar o a representar lo que es tu hogar, tus raíces, porque justamente está a las 12 de la noche, que es lo más oscuro de la noche, ¿no? Entonces viene a representar todo lo que está tan profundo dentro de ti.
y viene a representar tus raíces, tus raíces, tus, es tu hogar, por eso es tu patria, es donde tú estás enraizado, donde estás con tus pies. ¿De acuerdo? La casa 5 está representando tu creación, porque esa tiene relación con Leo, con el corazón, con el ser. Entonces tú, ¿qué haces con tu ser? Tú haces tus mejores creaciones, ¿no es cierto? Los artistas pintan o hacen sus creaciones con la parte esa del interior de su ser. Y también creas tus hijos, son tus hijos porque son tu creación, son tus creaciones. La casa 6 viene a ser representativa con, digamos, con el trabajo cotidiano y con la salud, llamémosla así, cómo manejas las enfermedades pequeñas, la salud realmente sería, ¿sí? La salud. La casa 7 es el descendente, ¿sí? Es la opuesta al ascendente. Y esta está a las 6 de la tarde, siempre el descendente va a ser a las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde tiene la analogía con cuando se pone el sol, ¿no es cierto? Ya se está poniendo el sol. Entonces es como que un yo que nació aquí en la casa 1 muere en la casa 7. Muere para que nazca otra persona. Entonces por eso es la analogía con tu pareja, tu esposa, tu otro yo, que se podría decir, ¿sí? La casa 7 es tu esposa, tu cónyuge. La casa 8 es representativo. Esta casa es la casa de las transmutaciones, de los cambios, de las crisis. Le llaman la casa de la muerte, pero la casa de la muerte realmente es la casa de la transformación, ¿sí? También es una casa de cosas que están ocultas. La casa 9 viene a ser la filosofía, lo que el ser aspira, a dónde quiere llegar, ¿sí? Está relacionado con Sagitario, que es la flechita que va arriba. Entonces es relacionado con lo que el ser quiere llegar, ¿no? Con la mente esa superior, llegar a lo más alto, arriba, ¿no? A conquistar las leyes universales. Entonces también tiene analogía con lo que son las culturas, las religiones. Por eso le ponen estudios superiores, ¿ya? La casa 10, en cambio, está justo está justo aquí, en la corona, justo a las 12 del día, donde el sol da lo máximo que puede dar. Entonces tiene relación con lo que la persona viene. ¿Qué va a hacer la persona? ¿A dónde va a llegar la persona? ¿No? A las 12 del día, entonces es lo máximo que da el sol. Y la persona ahí, bueno, unos la interpretan que sería tu imagen pública, o es a dónde vas a llegar, a dónde escalas, ¿no? Tiene relación con Capricornio. Y a dónde llegas. La cabra es la que escala y la que llega a las alturas increíbles, ¿no? La casa 11 viene a representar todo lo que es, diríamos, la conciencia, porque está relacionado con Acuario. Y Acuario es un simbolismo, tiene un arquetipo, llamémoslo así, bastante especial. Acuario maneja todo lo que es el futuro, maneja todo lo que va más allá. Por eso está relacionado con las tecnologías y todo, ¿no? Está relacionado con todo lo que viene a romper los esquemas, con lo nuevo, con la intuición. Maneja dos cosas, maneja el pasado, maneja el futuro, que viene a ser la conciencia, ¿ya? Entonces, ahí está puesto también, hace analogía también con seres que te ayudan, ¿no? Con seres que te ayudan como ángeles, como amigos, como seres que te van a dar una mano en tu vida. Y la casa 12 es una casa que es como
es la casa, es regresar a tu estado de donde saliste, ¿no? Es el subconsciente se llama, ¿no? Por eso los peces está relacionado con lo que son los peces. Los peces están en el mar y no conocemos el mar todavía. Hemos ido el hombre conoce, ya está yendo, explorando, yendo a Marte o queriendo ir a Marte, pero no conocemos en realidad el océano no sabemos qué hay, no conocemos. Entonces hace analogía a todo lo que está interno, todo lo que está bien oculto dentro de ti, este subconsciente. Eso hace relación y bueno, en la parte mundana le vas a poner con la cárcel, con todo lo que tiene que ver con encierros. Entonces sería la cárcel, los hospitales, todo lo que tiene que ver con encierros, todo lo que es oculto, amores ocultos, enemigos ocultos, todo lo que no ves. Esos serían los simbolismos o los arquetipos de las casas. Entonces, esto vendría a ser un proceso, ¿no? Como, bueno, con Martín conocemos desde los códigos andinos, el Yankee, que nos habla de los procesos que uno va teniendo durante la vida, ¿no? Donde se va topando con muchos obstáculos y durante ese viajar, ¿no? Ese caminar, uno tiene que ir buscando la transformación, ¿no? Entonces, vemos que las casas nos indican esos procesos, ¿no? Que vamos teniendo en cuanto a toda nuestra transformación en la vida. Exactamente, también, ese es el camino que hay que recorrer, justamente. Perfecto. No sé si Martín tenga alguna otra inquietud. No, más bien quería agradecerle a Alemania por su participación, por instruirnos. Fue una pequeña clase maestra sobre la carta astral. En conclusión, es como una guía que nos enseña lo que tenemos, mas no nos dice cómo lograrlo, ¿no? Por eso decía la maestra, se necesita una voluntad para resolver ese acertijo que nos deja esta guía. Es como una maestra de matemáticas que nos pone en la pizarra una ecuación y nosotros la vamos resolviendo, ¿no? Pero ya nos muestra qué es lo que tenemos que resolver en nuestra vida. Muchas le gracias. agradecemos de todo corazón. Martín, no sé si quieras decir algunas palabritas. Bueno, muchas gracias a todos, a la maestra Alemania, Juan, por compartir este espacio. Nos ha ayudado bastante a la comprensión y desde siempre, no siempre usted fue nuestra maestra y se le agradece mucho por instruirnos en este estudio tan hermoso. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Gracias, entonces nos estaremos viendo en una próxima entrega. Guairapunku Producciones. Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.